Muy buenos días a todas. Estoy aquí en este foro, en el Women Economic Forum, para compartirles una historia de una mujer con energía en la energía. Me da mucho gusto estar rodeada de todos ustedes porque de entrada todas las mujeres del mundo irradiamos lo más principal que mueve al mundo, que es la energía. Yo les voy a contar mi historia porque sé que muchos de ustedes se van a ver reflejadas en mí, en diferentes etapas, hasta llegar a la mujer ya formada que soy a estas alturas de mi vida. Entonces, me gustaría empezar con mi infancia. ¿Quién es Graciela Álvarez Hot? Que es quien está aquí hoy, esta mañana con ustedes. ¿De dónde viene? ¿Cómo fue educada? ¿Y cómo fue que llegó hasta dónde he podido llegar? Como muchos de ustedes van a poder llegar al transcurso del desarrollo de su vida. Yo vengo de una familia donde mi madre es alemana 100%, sus abuelos fueron los fundadores del colegio alemán, y un padre con una disciplina totalmente castrense y militar, porque siempre fue militar hasta sus últimos días, que se jubiló como general de división de nuestro ejército. Lo cual quiere llevarme a una casa donde el orden, la disciplina y la educación, muy basada en una educación castrense, donde las órdenes eran para cumplirse y no para brincarse, es como Graciela Álvarez Hot surge en la vida. Aquí, esta primera enseñanza que tuve fue de unos padres fuertes, muy estrictos, pero muy amorosos. Y este amor, esta confianza que ellos me brindaron, me permitieron, sí, entender, como decía mi papá, que los 8 eran de mediocres. Los 9 podía sacarme 10 y el 10 era mi obligación porque no tenía yo otra cosa en esa etapa de mi vida más que para prepararme. Así las cosas avanzaron y un día, cuando tenía yo 8 años, llegó mi papá a la casa y dijo: tenemos 2 días para irnos a Nueva York porque acabo de ser nombrado agregado militar en el extranjero. Sonaba padrísimo, pero la realidad fue que cuando llegamos a la Academia Militar de West Point, donde yo era la única mexicana en mi salón de clases y no hablaba inglés, y de la noche a la mañana me pusieron allá, todo lo que me enseñaron mis papás a decir es: I don't speak English. A esa temprana edad, cuando fui a la escuela, donde no me podía comunicar con absolutamente nadie, fue el primer reto que yo tuve grande en la vida. Regresé a mi casa y le dije: papá, ¿cómo voy a estar en un salón donde no me puedo entender con absolutamente nada? Me dijo: hija, enfócate en lo que tienes que hacer, que es aprender el idioma, y vas a ver que el Señor te va a dar las armas para poder lograrlo. Al principio no fue tan fácil. Quiero que sepan que me pintaban como un gorro, un sombrero de este tamaño y un zarape en el pizarrón. Los niños de esa edad suelen ser bastante crueles y me decían Mexican Jumping Bean, que ni entendía porque no hablaba el idioma. Sin embargo, yo me daba cuenta que yo era diferente a los demás para ellos. Yo me sentía igual que los demás. Lo único que no podía hacer era expresarme en ese momento. Pero con los consejos de mi papá y el apoyo de mi familia, pues para diciembre, que fue el primer semestre, me di cuenta que ya hablaba inglés, que ya podía escribirlo y que ya me podía ganar mis primeras calificaciones. Y esa fue la primera vez que yo entendí que la vida a veces te tiene en una zona de confort y de repente nos cambia. Y aunque es un proyecto importante, hay ciertas cosas que tenemos que superar. Posteriormente regresamos, seguí adelante con mis estudios y mi papá, derivado de este tema, iba yo en la preparatoria, derivado de este tema, lo que él me quería que yo aprovechara el inglés, me metió a ser maestra de inglés. Y en ese momento yo le decía: papá, ¿por qué tengo que ser maestra de inglés si yo ya sé qué quiero hacer en la vida? Yo quiero ser contador. Mi papá, con mucha visión, me dijo: es que si ya tienes la primera parte, no la desaproveches. Un día te va a hacer falta. Pues empecé a estudiar la preparatoria para maestra de inglés en las tardes y al final, a mis 16 años, regresé con él y le dije: papá, cómprame un coche. La realidad es que no está fácil andar en camiones como a mí me tocó andar en los peceros y en los delfines de Reforma cuando había unos camiones blancos muy bonitos ahí en Paseo de la Reforma. Entonces me dijo: hija, ¿te sientes lo suficientemente capaz para ya tener y madura un coche? Le dije: por supuesto que sí, papá. Le dije: bueno, entonces me dijo: trabaja y cómpratelo.
Entonces, yo no fui una niña que mi papá vino y le regaló un coche. Yo fui una hija que le exigieron que se esforzara una vez más. Y mi contestación fue, papá, ¿a qué horas quieres que trabaje? Voy a la preparatoria desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, salgo corriendo, llego a comer, me vuelvo a regresar hasta la zona rosa a tomar mis clases de inglés y vengo a dar a la casa a las 6:30 de la tarde. Me dijo, no sé, yo te he preparado mucho, te he dado muchas clases de muchas cosas, piénsale por dónde te puedes ir y toma este reto nuevamente. ¿Quieres un coche? Cómprate tu coche. Entonces, ¿qué hice? Acudí a mis abuelitas. Siempre uno tiene sus abuelitas y yo tuve la gran dicha de tener a mis 2 abuelas. Y fui con mi abuela materna y le dije, ¿qué hago, abuelita? ¿Cómo puedo yo resolver este problema? Me dijo, ¿sabes qué? Yo sé tejer muy bien y tú también. Y se usaban unos chales así en piquito, que estaban muy de moda, todo el mundo traía esos chales. Y me dijo, yo te enseño a tejer. Yo creo que es algo que puedes hacer a lo mejor mientras estás en clase. Entonces yo le tomé la palabra a mi abuelita, me sentaba hasta atrás de las clases de la preparatoria para que no me vieran mis maestros, y tejía a gancho mis estos. Sin embargo, empecé a hacer cuentas y me di cuenta que yo le ganaba a cada chal 200 pesos, que me tomaba una semana en hacerlos y que nunca iba a llegar a ningún lado. Dije, este no va a ser el camino que yo quiero tomar. Regresé con mi otra abuelita y le dije, abuelita, ¿qué me aconsejas hacer dentro de esto que quiero lograr? Y me dijo, bueno, tú bailas muy bonito, has tomado muchas clases de baile. Bailas tap, bailas ballet, bailas hawaiano, bailas tahitiano. Escoge lo que más te gusta y busca hacer un grupo de baile y dedícate a dar clases de baile. Entonces me pareció más lógico, me salí con mis vecinos de la cuadra, toqué las casas de los vecinos e invité a sus niñas a que vinieran martes y jueves a tomar clases de hawaiano y tahitiano. ¿Qué pasó? Pues que al final del día mis clases empezaban a las 7 de la noche. Empecé con un grupo, acabé con 4, desde niñas chiquitas hasta señoritas. Me apasioné de todo lo que era esta responsabilidad de trabajar y me di cuenta que año y medio después yo ya había logrado juntar el dinero que aún el peso de la torta me guardaba para no gastarlo. Sin embargo, logré mi meta. Me compré en 1986 mi primer Volkswagen, que era 1983, no estaba tan mal, pero era el gran logro. Y hasta el día de hoy me acuerdo de mis primeros 22,500 pesos ganados con un objetivo claro. Esto a mí me marcó mucho porque me di cuenta que todo lo que buscaba, todo lo que iba a poder lograr. Una vez que ya terminé con eso, salí de ser maestra de inglés aún antes de terminar la preparatoria y busqué trabajo. Y cuando busqué trabajo fue mi primer enfrentamiento con el sector de energía. Fui a dar a la refinería de Azcapotzalco como maestra de inglés de los ingenieros de esta refinería, que fue emblemática en esta Ciudad de México y en este país. Entonces, cuando yo empiezo a dar mis clases de inglés, descubro un mundo totalmente diferente, con ingenieros que estaban en toda la producción de la refinería, e inquieta como soy, yo empecé a hacer intercambios con ellos. Yo les daba clases de inglés, muy entusiasta, muy contenta, pero fui haciéndome amiga de ellas y fui detectando quién era el jefe de cada una de las unidades dentro de la refinería. Y mi intercambio era decirle, llévame a conocer lo que haces. Llévame a entender qué es este mundo de las primarias y las secundarias y las sulfuradoras y las catalíticas. Y cuando me di cuenta, yo me trepaba por escaleras de gato los viernes a ver cada uno de los procesos. Y empecé a entender este mundo de la energía, derivado del manejo de los hidrocarburos en nuestro país. Nunca me hubiera imaginado que más adelante en mi vida todo eso me iba a dejar todo un legado hasta donde he podido llegar. Así las cosas, acabé casándome a los 20 años con quien fue mi esposo y al final fue nombrado el superintendente de la refinería de Cadereyta, refinería en la cual tenía que arrancar todo el proyecto. Me fui muy jovencita para allá, empecé a vivir en otro mundo. Cadereyta, Nuevo León, era un lugar totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Sin embargo, sabía que me tenía que adaptar. Sabía que tenía retos que ganar ahí y así lo hice. Y todo pareciera que todo iba perfecto, estaba muy bien, recién casada, muy contenta.
haciendo cosas productivas, acabando la universidad en Monterrey, cuando empezaron a pasar cosas que a toda mujer nos pueden pasar y que muchas veces nos marcan en la vida. Primero que nada, tuve mi primer embarazo a los 20 años y estaba yo totalmente ilusionada. Como muchos de ustedes han pasado, y yo creo que no hay madre que no sueñe con su primer hijo. Yo soñaba con una cuna de latón, con su velo abierto precioso, y como no sabía si era niño o era niña, pues opté por poner el cuarto amarillo, así no tenía pierde. De repente empecé a sentirme mal, como a los 7 meses y medio. Mi vientre empezó primero a no crecer, después empecé a sentir cada vez menos y menos movimientos. Un día que estaba yo sola en este lugar porque mi esposo había salido de la ciudad, de plano ya no me aguanté, fui al doctor, me mandó a hacer un ultrasonido. En aquel entonces los ultrasonidos no eran como ahora que los tienen en los consultorios, tenías que ir al hospital. Me fui esa tarde a que me inspeccionaran, a que me revisaran. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me revisaban y finalmente me dieron una cartita y me dijeron, váyase a ver a su doctor. Una cartita cerrada. Obviamente la abrí, quise ver qué estaba pasando y vi muchas cosas médicas que no entendía, pero al final del día la conclusión era la causa óbito, misma que tampoco entendí en ese momento. Me fui con el doctor, le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, tu criatura está muerta dentro de ti. Todo eso que yo había sentido, toda esa falta de movimiento, todas esas cosas que venían, pues era la criatura no creciendo adecuadamente hasta que se momificó y murió en mi vientre. Tenía 2 días de muerta la criatura. Fue un shock para mí tremendo. Ya se podrán imaginar, seguramente muchos de ustedes han pasado por ahí, pero pues son partes de las cosas de la vida que las mujeres pasamos. Me fui a mi casa, llegué a la recámara de mi bebita, y ahí supe que era una niña. Me senté en la alfombra, me abracé de la pata de la cuna que tanto había anhelado y lloré, y lloré, y lloré, hasta que me quedé dormida. Al día siguiente llegaron por mí, ya llegó mi esposo, me llevó al hospital, me llevaron a la maternidad Conchita, donde había yo la carriola de los niños todo el día, todos los niños que estaban naciendo, y se pueden imaginar este dolor dentro de uno sabiendo que hay una criatura dentro de tu vientre y que está muerta. Y no me podían operar porque como tenía ya tantas horas de muerto, pues me podían provocar una septicemia. Entonces tuve que llevarlo sobre un proceso que me duró 3 días de un aborto inducido hasta que la criatura pudo salir. Ese fue el gran confrontamiento primero en mi vida, donde yo no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Finalmente es algo que te causa mucho dolor, cuando sobre todo es tu primer hijo. Cualquier hijo te va a doler, pero el primero es tu gran ilusión en la vida. Paso en eso, el año siguiente me vuelvo a embarazar y cuando llega, obviamente cuidé todo el embarazo, me hice todos los ultrasonidos que pudieron haber existido, siempre buscando que la criatura viniera bien, que no tuviera ningún problema. Y exactamente al año siguiente nace mi segunda criatura. Y en el momento en que nace, cuando salgo yo de la cesárea y llego al cuarto y abro los ojos semidormida, pues veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a mi esposo, todos con unas caras largas, con lágrimas en los ojos, y dije, ¿qué pasó? ¿Se murió otra vez o qué pasó? Y me dijeron, no se murió, pero nació sin una mano. ¿Pero por qué? Al final del día lo que había pasado es que se había borrado mi código genético, porque yo vivía en un lugar que de alguna manera había consumido algo que no estaba bien pasteurizado y logró lograr el código genético. Pedí ver a mi hijo, me dieron un niño precioso, hermoso, con los mismos ojos verdes que tiene mi madre, y cuando lo destapé tenía una imputación a esta altura del brazo. ¿Qué les puedo decir? ¿Cuántas de ustedes no han pasado también por ahí? Y el dolor de una madre, yo creo que no se puede comparar con nada más en la vida, porque tus hijos te duelen como nada más te duele la vida. Pues tomé a mi criatura, me fui a mi casa y otra vez fue enfrentarme y decir, ¿por qué yo?
¿por qué yo? ¿Por qué una vez y ahora otra vez? Y al final del día, el tema fue cómo fui superando todo esto. Durante un año entero me desperté verdaderamente peleándome con el Señor y diciéndole, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy en esto? Al final, el Señor me dio un día una visión muy clara donde yo llevé a mi hijo a una tienda de la Conasupo y yo lo agarraba de su bracito para evitar que la gente le viera su brazo. No podía yo todavía asimilar lo que me estaba pasando y en un momento zafó su brazo, volteó el niño que me estaba pesando las verduras y me dijo, qué hermoso bebé, pero ¿por qué le mochó su brazo? En ese momento yo entendí que al final yo necesitaba ser una mujer fuerte. Y yo estaba viendo a través de la ventana un par de niños pidiendo limosna en el estacionamiento de la Conasupo. Y con el amor más profundo dentro de mi corazón, le dije a este jovencito, que seguramente no me entendió, le dije, pobre mi hijo, no. Mi hijo tiene una madre fuerte, tiene una madre decidida y una madre que lo va a sacar adelante. Pobrecitos de los niños que están en la calle teniendo que pedir limosna a tan corta edad, que seguramente van a llegar a su casa y no van a tener que comer o no van a tener un lugar adecuado. Mi hijo no es pobre. Mi hijo tiene una madre que Dios eligió para él para poderlo sacar adelante. Y en ese momento yo entendí cuál era el propósito de Dios por el cual había permitido que yo fuera la madre y me hubiera elegido a mí para ser la madre de una criatura que no por no tener una mano era diferente a todos los demás. Entonces empecé a disfrutar tener a mi hijo. Fue un reto para mí realmente poder salir adelante con él y fue muy bonito. Posteriormente nació mi segunda hija y pues todo iba bien en todo, pero al final yo estaba muy inquieta viviendo en Cadereyta. Me vine para México. Cuando me vine para México al tiempo, pues decidí que pues ya no era un matrimonio lo que yo tenía desgraciadamente y decidí divorciarme. Cuando me divorcié, mi esposo, tratando de evitar que yo me divorciara, me dijo, te vas con lo que llevas puesto y tus hijos. Y en esa inconsciencia de la juventud, tomé una decisión fuerte, donde le dije, mi libertad vale más que todo lo que tú me puedas dar. Y entonces me quedé con 2 hijos chiquitos, una niña de 6 meses, un hijo de 5 años, y dije, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? Corrí a la casa de mi abuelita, estuve ahí un tiempo, y empecé a buscar alternativas de trabajo. Uno que había sido mi alumno en Cadereyta, Nuevo León, era un señor que agarró una representación de una empresa extranjera, llegó conmigo y me dijo, ¿por qué no me ayudas? Yo soy de Tampico y no conozco México. Y como era un trabajo que me permitía en ese momento atender a mis hijos, lo tomé. Al final el señor se regresó a trabajar a Pemex y cuando volteé la cara yo vendía internos de toda destilación, los cuales los entendía. Al final estaba legada en este sector de energía. Cuando empezamos no fue fácil, empecé desde abajo. Mi dieta eran unos taquitos de canasta saliendo de Pemex, pero al final fui creciendo, me fue yendo muy bien, empecé vendiendo aquí en México, al rato estaba en la refinería de Tula, en el complejo Morelos, en Salina Cruz, Oaxaca, y empecé a entender este mundo de la energía ya como un negocio propio. Al final, ya cuando quité esto y cuando estaba muy bien y todo, pues llegó un tiempo donde nuestro país tuvo un gran retroceso en la economía, con el presidente López Portillo, y en ese momento todo lo que era, todo este vergel de contratos y demás, pues resultó que Pemex se quedó sin dinero. Yo lo que hice fue ver mis finanzas, darme cuenta que tenía comisiones para 6 meses y después qué iba a pasar si no resurgía. Y fue un volver a empezar y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Mi papá me fue a ver y me dijo, hija, regrésate a tu casa. No es posible que quieras salir adelante con una crisis como la que hay ahorita, con 2 criaturas tan pequeñas. ¿De qué vas a vivir? Por favor, regrésate a tu casa. Y ahí ha sido una de las decisiones más fuertes también que he tomado. Tenía yo 27 años y le dije a mi papá, mira papá, si tú a mis 27, casi 30 años,
tú vas a venirme a tener que mantener con algo que fue mi decisión y mi responsabilidad, date por fracasado. Tiremos hoy todo y mandémoslos a la basura. En ese momento, mi papá pues no lo entendía, trató de protegerme, pero yo sabía que tenía que salir adelante. Entonces, ¿qué hice? Me agarré el periódico, empecé a buscar alternativas, busqué por todos lados, fui a las enciclopedias, fui a los productos Jafra, fui a los de Avon. Yo quería una actividad que fuera de ventas y que al final del día me permitiera ver por mis hijos que estaban tan chiquitos. Un día encontré un anuncio en el periódico que decía profesionistas en el área de relaciones públicas y finanzas. Y una cifra enorme, así con muchos ceros que quieras ganar. Dije, ese es para mí. Soy contador y las ventas no son un tema. Me fui a ver el lugar y no nos decían de qué se trataba. 3 días enteros estuve adivinando de qué iba a ser. Nos hablaban de asesores financieros, nos hablaban de muchas cosas que eran positivas, pero nunca nos decían claramente qué era. Hasta que al final, el 3er día, nos dijeron, se trata de vender seguros de vida. Cuando me dijeron eso, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora sí mi papá se va a morir. Entonces, sin embargo, me hicieron un plan de carrera. Me platicaron de un stand que iban a poner en Perisur, yo vivía muy cerca de ahí, y donde al final del día era una actividad donde hacía una parte de seguridad social, porque la gente necesita tener seguros de vida, y aparte si uno trabajaba le iba a ir muy bien. Acepté las guardias, fui a las guardias, me paré en el stand y esperé a que la gente llegara a comprarme mis seguros de vida. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que nadie entró al stand, ni nadie fue a querer comprar seguros de vida. Y aprendí que la gente no se quiere morir y entonces no quiere comprar seguros de vida en este país. Entonces regresé con mi promotor y le dije, Jesús, tú me vendiste el camello de un color muy diferente a la realidad. Esto no es para mí. Yo soy una profesionista y estoy como limosnera saliendo a ver quién me quiere voltear a ver. Y cuando vienen mis vecinos, porque está cerca de mi casa la expo, me meto en los helados de Nutriza porque me da vergüenza que me vean parada ahí. Y él era un muchacho muy sabio y muy bueno. Me dijo, ¿tú crees que es lo más difícil que puedes hacer? Le dije, por supuesto que es lo más difícil que yo puedo hacer. Jamás en mi vida me hubiera imaginado hacer eso. Me dijo, bueno, pues si es lo más difícil que puedes hacer, es lo primero que vas a aprender a hacer en este negocio, porque a partir de ahí nada te va a ser difícil. Y no me quitó las guardias y además me las contaban por adelantado. Pues como ya no me quedaba otra, empecé a entender, a desarrollar mis propias técnicas de a quién jalar, cómo sentar, cómo cerrar. Y al cabo de 3 meses me llamaron para una convención en el Princess de Acapulco. Y regresé y les dije, pues no quiero en Guanajuato. Me dijeron, no, tú llegaste al estelar. La de Guanajuato era para los principiantes, en el número 499 de las 500 que van. Pero llegaste. Y ahí entendí nuevamente que ese esfuerzo adicional, esa energía, esa pasión que le ponía yo a las cosas, porque yo sabía que había 2 bocas que mantener en mi casa. Y yo no quería que mi papá tomara mi responsabilidad. Fue lo que me sacó adelante. Me sentí muy orgullosa y empecé una carrera que hasta la fecha llevo, en un lugar donde jamás me imaginé. Poco tiempo después, un cliente mío me llamó y me dijo, ven, porque te voy a llevar al negocio de tu vida. Me llevó con el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, me sentó y el señor me dijo, tu cliente dice, y tu amigo, que eres una mujer sumamente apasionada y que vas siempre por todas. Entonces, yo quiero un programa así. Y me dijo, ¿qué sabes de los trailers? Le dije, yo nomás sé que se mueven, que son grandotes y que hay muchos en las carreteras. Me dijo, bueno, pues te reto a que me hagas un programa para nivel nacional. Ese programa me llevó 3 años de trabajo. Trabajé muchísimo, aprendí muchísimo, viajaba por toda la ciudad, me desplazaba por todos lados y ahí aprendí a andar desde Caldera, Zacatecas, hasta el pueblito más chiquito en el sur de nuestro país. Crecí, hice mi propia empresa y cuando estaba en la cúspide de todo este trabajo, ¿qué creen? Llegó un nuevo director a Seguros Monterrey porque fue vendida y un nuevo presidente a la Canacar. Y de la noche a la mañana me di cuenta
que ya no tenía negocio. Y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Vamos a volver a empezar. Entonces volví a hacer la misma ecuación, hice mis cuentas y dije, bueno, tengo para vivir tanto tiempo. Pero tengo que empezar a pensar hoy qué voy a hacer después. Y en eso, el Señor, que nunca me ha abandonado, y ahora lo sé a mi edad, que siempre estuvo presente, me invitaron a entregar una fianza en una oficina, en un restaurante. Y cuando llegué, había muchos caballeros en la mesa y uno muy agradable a mi derecha. Y volteé y le dije, como eran puros contratistas de Pemex, le dije, oiga, ¿y usted qué vende a Pemex? Y se rió y me dijo, yo no vendo, hija, yo compro. Era el nuevo director de Pemex Exploración y Producción. Mis clientes me echaron todas las porras y dijeron, esta es una mujer que no te puedes imaginar. Trabaja, sufre, lucha, vamos a ayudarla. Y aparte ella nos puede ayudar en este proyecto Colibrí. El proyecto Colibrí era la descentralización de todas las compras de Pemex, que estaban centralizadas en México, hacia áreas foráneas. Y me dijeron, ¿por qué no vas a Ciudad del Carmen? Ahí va a estar el proyecto más grande que ha tenido Pemex, que es el del proyecto Cantarell, un yacimiento enorme que teníamos en la zona de Campeche. Pues no me la dijeron dos veces, cuando obviamente yo ya venía de entender el sector de energía, el sector de las refinerías. Dije, encantada de la vida. Fui a Ciudad del Carmen, que es una ciudad muy emblemática para la industria petrolera, porque está llena de plataformas y barcos enfrente, y llegué a un mundo donde nunca me lo imaginé. Era yo la única mujer que viajaba en el avión a Ciudad del Carmen a las 6:30 de la mañana, y todo este mundo era totalmente cerrado a las mujeres. No había mujeres que trabajaran arriba de las plataformas. Sin embargo, llegué sin entender ni qué era una plataforma, ni qué era un barco, pero me recordé lo que hice cuando estuve en la refinería de Escaposalco. ¿Qué tenía que hacer? Incursionar, hacer, no limitarme. Muchas veces mucha gente me decía, ¿qué estás haciendo en Ciudad del Carmen? Mi papá, ya sabrán, me dijo, bueno, esta sí, ahora sí, ¿qué estás haciendo en Ciudad del Carmen? Finalmente le dije, papá, ¿por qué no? Es una etapa más que tengo que crecer. Historia larga, corta, me empecé a subir en las plataformas, en los barcos, a platicar con los ingenieros, y al cabo de los años, hoy tengo 30 años en este sector del upstream que se llama en la energía, fui verdaderamente muy bendecida. Empecé a aprender un mundo nuevo, retante. Todo el mundo me dice, ¿qué se sentía ser mujer en ese momento en un lugar donde no había mujeres? Yo creo que yo aprendí a que la mujer tenemos un talento especial. Yo siempre en todas mis pláticas lo digo, la mujer no compite con el hombre, la mujer suma al hombre, porque así fuimos creadas, para ser la ayuda idónea, porque tenemos características diferentes a lo que un hombre tiene. Pero cuando tú eres capaz de ubicarte en tu status quo de mujer, entender que el talento no tiene sexo y no tiene por qué tenerlo. Es un tema de prepararte, de capacitarte y de al final del día hacer un vínculo virtuoso con los caballeros. Nunca a mí me hubiera ido tan bien si yo no hubiera sido mujer en todas estas etapas que les cuento. ¿Por qué? Porque al final del día el hombre es protector. Cuando encuentra el valor en ti y le resuelves problemas y no le das problemas, tu mejor amigo siempre va a ser un hombre. Porque complementamos lo que somos ambos en cada uno en su sexo. Al final del día, esto fue una historia de muchos años. Empecé a crecer, llegué a estar hasta arriba, y cuando estaba en la cúspide, hace 7 años, llegó el sexenio pasado, hicieron la reforma energética, que todo el mundo ya entiende qué es eso, y ¿qué creen? Que todo el sector de petróleos mexicanos donde yo estaba se vio paralizado. Dentro de esta reforma, pues Pemex decidieron que lo iban a parar un poquito para ver cómo iban a reacomodar toda la reforma energética y de tener verdaderamente ya un emporio, viva muy bien, con oficinas en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Houston. Empecé a ver cómo mi sector se hacía más chiquito y más chiquito porque mis clientes se estaban quedando sin empresas. No había el mismo presupuesto para pagar ni para hacer nuevos proyectos. Y dije, bueno, otra vez empezar en la vida. En eso estaba cuando el secretario de Energía, que algún día lo conocí, me mandó llamar
y me pidió que lo ayudara en poder hacer lo que fueron las bases de todo lo que es la seguridad industrial dentro de la reforma energética. Y fue un reinventarme y de ser altamente activa, viajando entre todas estas ciudades, creciendo, haciendo, me di cuenta que ahora tenía que dar un nuevo reto de consultora, de asesora. Y yo decía, bueno, Señor, otra vez volvemos a empezar, pero como yo ya sé que cuando Dios me cierra una puerta, me abre una más grande y me lleva a un lugar donde yo puedo desarrollar más, esta vez ya lo tomé con mucha filosofía y dije, no voy a parar hasta ver hasta dónde puedo llegar. Hoy por hoy soy una de las mujeres más reconocidas dentro de mi sector de energía. Asesoré a mi gobierno federal, primero voluntariamente porque no había los recursos y después ya bajo un contrato muy interesante para hacer toda la normativa de lo que es mi especialidad, que son los seguros que empecé a vender hace muchos años, para todo lo que es desde una plataforma ultra profunda hasta la gasolinera de nuestra casa. Yo me siento muy satisfecha de mi colaboración a mi país, pero les puedo decir que una mujer con energía en el sector de energía siempre va a ser una delantera. Tengo un movimiento que se llama Voces de Energía, donde reúno cada mes a un líder dentro de este sector y ahora hemos llegado hasta los senadores y los diputados que hacen las leyes alrededor del sector de energía y agrupo a los principales contratistas de esto. Todo esto se los cuento porque una mujer determinada, una mujer bien estructurada, una mujer que la vida la va llevando en diferentes cosas y no siempre son lo que uno quisiera, y toma el reto de salir adelante con el apoyo del amor de su familia y con el apoyo de su Señor Padre, que es mi Padre Celestial, siempre puede salir. Yo las invito a que ustedes siempre vean hacia adelante y que siempre sepan que si una puerta se les cierra es porque seguramente una mejor se va a abrir en su vida. Eso es algo que a todas nos enriquece. Siempre piensen que las mujeres no tenemos por qué competir con los hombres. Podemos complementar con ellos y Dios nos ha dotado de la gracia de poder dar vida. Y siempre les digo, y con esto quisiera terminar mi intervención, como una reflexión para todas ustedes. Si el Señor nos dio el don de poder dar vida, ¿qué tarea más importante puede existir en la vida y en este mundo que es esa, el poder dar vida? Gracias.